Bueno, pues es un gusto que nos volvamos a ver. Ya la última clase de este curso. Y bueno, el interés de presentarles precisamente el tema general que tiene que ver con las intervenciones a nivel de, bueno, primer nivel, es decir, la prevención, porque durante el curso tomamos algunos elementos teóricos, conceptuales, que nos sirven para entender cómo está la situación, por lo menos en una aproximación teórica. Vimos el protocolo que une la implementación teórica y metodológica a nivel de lo jurídico con respecto a la temática de la violencia. Vimos los protocolos internacionales, también los nacionales, que le dan forma precisamente al protocolo de atención a víctimas de violencia de género aquí en la universidad. Y yo platicando con la maestra Liliana, había como esta inquietud, ¿no?, que habíamos visto, que bueno, ¿qué pueden hacer con profesores, no profesoras de la universidad ante la situación de la violencia, ante la situación de si les corresponde o no dar una atención o una asesoría enfocada al protocolo? Pues resolvimos que en la sesión pues ya habíamos visto algunos elementos generales que no les toca dar el seguimiento, les toca dar alguna información y poner ciertos límites. De ahí que haya la necesidad ya de igual en algún momento trabajar habilidades sociales con los alumnos y alumnas para que no vivan pues este encuadre de una manera pues negativa, ¿no? Y el material que se les dejó era el informe que se realizó en Puebla, ¿no?, para la implementación y la activación de la alerta de género, donde se emitieron 11 recomendaciones. Estas 11 recomendaciones oscilan en estos tres niveles de intervención: el de prevención, el de acción y rehabilitación. Espero hayan podido leer todo el informe o al menos ojearle, ¿no?, porque sé muy bien que se volvió farragoso en algún momento, ¿no? Ahora, aquí la idea es cómo podemos firmar algunos acuerdos o compromisos académicos dentro de la institución, ¿no?, dentro de lo que nos corresponde como profesores y profesoras de aquí. Entonces, solamente queremos compartirles como la experiencia que hemos tenido desde el SOAYED de la FES Iztacala y cómo lo hemos ido articulando de alguna forma, pues nuestra comisión, ¿no?, que pasa a ser más bien como colectivo, que tiene otros ejes más académicos que administrativos. Entonces, más que justificación, tendríamos que hablar de unos antecedentes. Desde que se generó el Programa Universitario de Estudios de Género en nuestra universidad, cada una de las facultades tuvo en algún momento contacto con el programa y firmó una serie de acuerdos. Para generar estos antecedentes o justificación es conocer qué ha hecho la FES Zacatlán con respecto a estos acuerdos. ¿Por qué? Porque van a estar conectados inmediatamente con la Comisión Especial de Equidad de Género, que es la que articula los programas, ¿verdad?, junto con el Programa Universitario de Género y al menos ahorita que ya es el 100. Entonces, tener como antecedente qué es lo que se ha hecho, qué es lo que ha hecho la facultad, aquí la FES Zacatlán, para tener este acercamiento con este pseudocentrismo, ¿no?, valga la redundancia, y ver qué se ha logrado, qué acuerdos han llegado. ¿Por qué? Porque ahí van a ver en el plan del desarrollo institucional cuáles son los compromisos por facultad, cuáles son los compromisos a los cuales la FES Zacatlán ha firmado, porque precisamente en este periodo del 2015 hasta el 2019, precisamente en el 2016, cuando se firma precisamente este acuerdo con ONU Mujeres en el P4She, cada una de las facultades elaboró una serie de compromisos. Entonces es conocer cuáles son estos compromisos que tiene la FES Zacatlán para ahí articular mecanismos de acción correspondientes a este compromiso. Porque digamos que la FES Zacatlán, la FES Iztacala se comprometió a elaborar un protocolo de atención psicológica. Pero eso es lo que por competencia de la facultad le correspondió. ¿Ok? Y que de alguna manera digan ustedes, queremos hacer lo mismo,
pero es que eso no les correspondió por facultad y por acuerdo, y además por nivel de competencia. Entonces ahí es donde uno tiene que ir identificando qué es lo que responde a cada una de las facultades para articular estos esfuerzos y ver de qué manera se desarrollan estos elementos, como por ejemplo desde un inicio que son talleres, capacitación, formación y difusión. ¿Vamos bien hasta acá? Es decir, estos mecanismos ya existen, por eso el ejemplo era el CONAVIM, que se viera cómo se articularon las 11 recomendaciones. Aquí las recomendaciones vendrían siendo los acuerdos, a cada facultad qué le corresponde. Y en primer nivel de atención, en prevención, nos corresponden estos elementos: talleres, capacitación, formación, difusión e interiorización precisamente de los conceptos de género a nivel transversal en la licenciatura, ¿no? Ay, píquenme para ahí. ¿No? Okay. Sí, cualquier cosa me dice, ¿no? Entonces, aquí ya se aparecen los 3 niveles de articulación, ¿no? El protocolo, que ya lo vimos, y tenemos ahorita que ajustarnos, ver qué es lo que nos corresponde. Y en el 2017, precisamente, el SUAYED de la FES Iztacala, elaboramos un convenio tanto con el CIEG, con la Oficina de la Abogada General, con la Secretaría de Educación Pública de Puebla, con una universidad de Nueva York, que traen como un proyecto fílmico, ¿verdad? Y la UAM Xochimilco. Entonces, no es solamente quedarse con lo que tiene la facultad, porque si vemos que cada una de las facultades tenemos nuestros, pues ahora sí, nuestros vacíos conceptuales y metodológicos, aquí es elaborar también colaboraciones externas. Y de hecho también la idea es precisamente que desde la comisión de acá de género de la FES Iztacala podamos hacer algo en colaboración acá en Acatlán, ¿no? Sin embargo, en nuestra facultad ya hay un programa institucional de estudios de género. Entonces, al momento en que uno explora qué es lo que tiene, qué elementos tiene tu facultad, qué programas ya hay que armonizar estos objetivos, porque no se trata de entrarle como pisarle los talones a otras personas que ya tal vez están trabajando el tema desde hace un buen rato, y como el sistema de Universidad Abierta de Educación a Distancia es un sistema nuevo, es un sistema muy joven, entonces en la exploración de lo que ya se ha hecho dentro de la facultad, pues está este programa. Entonces parte de estos elementos, si se dan cuenta, ya tiene ejes que coinciden con el acuerdo que se había firmado desde el 97 con el Programa Universitario de Estudios de Género, pues ahora Centro, ¿no? Que tiene que ver con contribuir a la formación, fomentar la vinculación de las redes de estudio, respaldar la intervención de los programas y proyectos relacionados con los estudios de género, vincular los proyectos, ¿no? Y la formación académica, ¿no? Esto es lo que nos corresponde en primer nivel. Aquí no nos estamos metiendo con el tema directo de violencia, sino que es a nivel general el piso en común que tienen los programas académicos de estudios de género. Si bien se conoce el protocolo, pero no se va a trabajar directamente eso, a menos que no sea un acuerdo firmado directamente con la Oficina de la Abogada General. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, parte del proyecto se ha generado una serie de planeaciones. La planeación de vinculación, la planeación de difusión y comunicación, planeación académica y planeación de formación y capacitación. ¿Por qué esto? Porque es importante saber en cuáles son los ejes fuertes de la intervención o del trabajo académico que se pueda desarrollar. Por ejemplo, en planeación académica es de competencia de profesoras con doctorados, que puedan contribuir a hacer investigación, a publicar, ¿verdad? Ese es uno de los lados que se tienen que realizar. Planeación de vinculación, que tiene que ver con el contacto interno y externo a la facultad,
para elaborar proyectos, que ahí tiene el eje con la planeación académica, que es desarrollar coloquios, foros, seminarios, talleres con gente especializada, sea dentro de la facultad o externa. Planeación de difusión y comunicación. Es fundamental tener redes sociales para que alumnas y alumnos identifiquen qué es lo que existe, porque si no está ya ahora en redes, pues no existe, no está. O sea, por eso vienen con estas preguntas: ¿a poco existe un protocolo? Bueno, es que no ha habido una difusión adecuada en redes sociales, ¿no? Instagram, Twitter, ¿no? Dentro de nuestras propias facultades. Planeación de formación y capacitación, que ahí es de competencia, le entramos todos y todas que estamos adscritas a una unidad académica para la formación precisamente de estos seminarios, ¿no? Talleres, entre otros. Entonces ya va tomando forma en de qué manera podemos intervenir. Como por ejemplo aquí, que era lo que en algún momento platicaba con la maestra Camila, con respecto a que nuestra facultad carece de elementos de sociología y comunicación. Entonces, mucho del trabajo ha tenido que ser, ahora sí, un tanto experimental, consultar con expertos del tema para que precisamente podamos difundir de forma adecuada la información. Porque no tenemos eso, o sea, es nuestro gran sesgo, porque es solamente salud. Y en salud somos herméticos, cuadradones, ¿no? Cuadradonas, ¿no? Muchas cosas. Entonces, ese tipo de cosas son importantes. Entonces, un poco lo que les estaba diciendo, en qué se encarga cada una de estas planeaciones, ¿no? De las cuales en este momento pudiesen ir elaborando, ir planeando de qué manera pudieran participar. Si ya les interesó el tema, ya se chutaron el curso, bueno, pues ahora es firmar pues un compromiso, ¿no? Que solamente se queden: está bonito, está chévere escuchar sobre género y hasta ahí me quedo y vengo nuevamente al próximo curso con más dudas porque el otro no me sirve. Bueno, acá tiene que ver con reforzar lo que se está viendo, ¿no? Un poco ya les platicaba en qué consiste cada una de las planeaciones y que esta es una estructura prototípica, es decir, no significa que así tuviesen que operar en su propia colección, que así tuviese que llevarse a cabo las cosas, ¿no? Entonces, bueno, cada una de estas planeaciones ha elaborado una serie de proyectos. Por ejemplo, en planeación académica, cuando la facultad tuvo su coloquio de investigación, el número, a ver, déjenme ver cuál es, 36, desarrollamos precisamente una mesa de trabajo de investigación feminista en la psicología. E invitamos a académicas de la Facultad de Psicología, del SAGE, ¿no? Y del CIEG, para poder elaborar precisamente un material visual, porque esto se sube a redes, se sube a YouTube, y después se hace el curso nuevamente, pero ahora con las clases o las ponencias filmadas. Esa es la facilidad que tenemos en Soyer, ¿no? Que vinculamos nuestras plataformas en línea, elaboramos el curso y ahora se está dando en línea, ¿no? Y así tenemos un campo, ahora sí, de impacto más amplio, ¿ok? También al final del semestre pasado logramos hacer el primer coloquio estudiantil en línea llamado Género, Psicología y Ciencia, donde alumnos y alumnas de sexto semestre hasta octavo presentaban proyectos, pero son proyectos que ellos ahora sí que filman, ¿no? Desde las opciones del PowerPoint hay esa opción de filmar tu audio y subirlo en formato video. Entonces, tanto académicas, tanto del SAGE, del CIEG, compartieron ponencia y se subió igual a la plataforma de YouTube. Entonces, gente externa llenaba un formulario, claro que se le hacía como una serie de preguntas un tanto rigurosas para asegurarte que sí vieron los videos, ¿no? Ahí tenemos que tener una didáctica en la cual dé una corroboración, porque uno agarra y dice: pues qué fácil, vamos a ver videitos, veo como 3 y ya, con eso ya saco constancia. Pues no. O sea, desarrollamos con formularios de Google toda una implementación para darle seguimiento a que en ese periodo de días puedan ver la mayor cantidad de ponencias. Pero esto desde la planeación académica.
hicimos el seminario Enfoque Socioclínico, Violencia y Género con el grupo de investigación que coordinaba la doctora Ivette Aracena y que desarrollaron pues todo este proyecto. Esto desde el área académica. Entonces aquí la pregunta es cómo ustedes pudieran desarrollar algo similar. ¿Qué recursos humanos tienen en este preciso momento para poder desarrollar esta área académica? ¿No? También hemos colaborado con precisamente el área de posgrado de medicina, donde hemos revisado algunos instrumentos que se van a aplicar a residentes de medicina, sobre todo uno en específico que era de violencia en la residencia de medicina familiar. Entonces, la unidad de posgrado está de la Facultad de Medicina, nos solicita también como ese apoyo y se puede hacer este tipo de colaboraciones, ¿no? Entonces, aquí significa que en la red académica tengamos que salir de nuestros espacios para poder contactar con otras facultades. ¿Qué es lo que están haciendo para lograr precisamente pues, este diálogo? Porque ¿de qué sirve que nos veamos las mismas personas teniendo las mismas conclusiones, las mismas hipótesis sin tener una revisión? Bueno, en planeación de difusión y comunicación también ha sido un eje algo difícil, ¿verdad? Porque necesitamos de recursos humanos especializados precisamente en lo que se llama Community Manager, ¿no? Saber de qué manera se publican las cosas en las redes sociales, porque ya, y pensando en el ejemplo que nos dieron la semana pasada sobre el experimento social que hizo esta chica, ¿no? O sea, ¿cuál es nuestra responsabilidad y en qué términos tenemos que publicar la información? En tercera persona, en primera persona, contenido de tipo político, pero qué tipo, ahorita que ha salido mucho de esta información fraudulenta, falsa, ¿verdad? El caso de esta chica que nos movió y dijimos, ¿qué es esto? Y que se concluyó con que no es relevante para el derecho. Entonces, bueno, esos son los temas al momento de utilizar las redes sociales y también precisamente lo que es la plataforma del YouTube. ¿Qué clases se van a subir? ¿Se va a editar? ¿No se va a editar? Por ejemplo, ahorita que lleguemos a la área de formación, el trabajo que se ha realizado precisamente con pacientes, porque nos toca totalmente trabajar con esa área de la psicología aplicada, ¿no? La psicología clínica, ya con perspectiva de género, uno de los elementos fundamentales que tenemos es el moldeamiento, la modelación, cómo hacer preguntas desde este tipo de perspectiva. Entonces, aunque tenemos una plataforma con todos estos casos, tenemos que saber, o sea, tiene que conocer los candados para que esta información nos salga. Y de todas maneras a todos nuestros alumnos les hacemos firmar una carta de responsabilidad en el cual no van a, o sea, si van a bajar algún material es responsabilidad de ellos y eso es un delito aparte, ¿no? ¿Por qué? Porque es un trabajo meramente académico, es formativo, no tiene estos, o sea, tiene más bien estos elementos de protección de la información y que mediante consentimiento informado la persona aceptó ser filmada y utilizar este contenido para la formación académica. Pero es porque es nuestra área de competencia dentro de las formaciones en el espacio de la psicología clínica. Hemos trabajado precisamente con TV UNAM, con la generación de ciertos contenidos y otro tipo de programas. O sea, ustedes en comunicación saben perfectamente cuáles son las plataformas adecuadas, idóneas, de contacto directo o contacto indirecto para difundir el conocimiento. Entonces, pensando en un producto de este curso, puede ser el guión o la propuesta de un guión para trabajar el tema de la violencia de género en la FES Acatlán. Tener contacto con alguien de TeleUNAM o de Radio UNAM, ¿no? Para poder precisamente llevar a cabo la difusión de este tipo de información. Por ejemplo, la de UAE tiene el contacto directo con estas dos entidades de comunicación. Entonces es tener como esta propuesta y llegar con ellos, ¿no? ¿Preguntas hasta acá? Yo quiero decir algo. Dale.
Y sobre lo que dice el maestro Fausto ahorita con la comisión de género, o sea, tenemos como medio decir las puertas abiertas para hacer este tipo de cosas, o sea, la maestra como la preside, pues están aceptando como los proyectos y necesitamos también como proyectos que hacer y gente que apoye en los proyectos. Entonces, en caso de que alguien tenga interés en hacer algo así con su departamento, las puertas están abiertas para hacer este tipo de convenios. Justo ayer tuvimos la sesión de la comisión y eso dijimos como, bueno, como se vayan formando estas cosas y los departamentos quieren empezar a hacer estas alianzas y más bien las van a tener que empezar a hacer. Entonces, pues para que sepan que las puertas están abiertas para si quieren empezar a trabajar pues, el lunes. Tenemos el CITES, es abierto y ahí se hacen programas, tenemos cursos, bueno, yo estoy en el CITES un tiempecito, pero yo no estoy con ellos. Y podremos hablar con ellos y ver de qué manera también nos pueden apoyar a hacer todo este tipo de cosas, porque ellos tienen todo el equipo, tienen las cámaras, todo necesario. Ahí está. Sí, yo también, bueno, ya dentro del Congreso Internacional de Investigación Educativa hay una mesa completa que va a ser sobre género y educación. Entonces, también para que los profesores puedan participar. De hecho, está a punto de salir la convocatoria. ¿Me la pasas para yo resumir? Ok. Buenísimo. Pues sí, ir generando pues estas redes de trabajo, ¿no? De ahí que la importancia de compartirles pues esta información para que si tienen algún proyecto, quizás tal vez de competencia más clínica, más de aplicación, pues pudiéramos apoyarle. Y de igual manera, ahorita que tenemos como este proyecto con la Universidad de Hostos, y necesitamos gente de comunicación, entonces para que cuando haya la convocatoria nuevamente de este proyecto, pues invitarlos como académicos y también a sus estudiantes, ¿no? De comunicación. Entonces la idea es precisamente ir cruzando precisamente proyectos porque no podemos con todo, ¿no? Bueno, ahora, en formación y capacitación, un poco les comentaba anteriormente que a partir de estos convenios, pues la idea es precisamente de lograr un eje formativo que tuviese áreas de implicación, ¿no? Entonces elaboramos precisamente 3 ejes, uno de formación básica, eje de profundización y el eje de profesionalización, ¿no? Que es lo que, la competencia, al menos de mi propia área, porque también en psicología hay diversas áreas, ¿no? Entonces, yo estoy adscrito al programa de psicología clínica, entonces de mi competencia reforzar esa área. No puedo yo estar pensando, bueno, área educativa cuando no es mi área, pues. O área de psicología social. Puede ser que en psicología social sí también pueda entrarle, ¿no? Pero yo estoy adscrito formalmente al programa del claustro de psicología clínica. Entonces, en el área de profesionalización, tiene que ver con la creación de ciertas competencias básicas, ¿no? Y ahí están como nuestros cursos, ¿no? En la parte de la planeación y la formación, que en eje básico tiene que ver con involucrar a las y los estudiantes por lo menos con las categorías básicas, elementales, para poder desarrollar un pensamiento diferente. De ahí la importancia de crear como este coloquio estudiantil donde alumnas y alumnos del área de clínica y metodología hayan elaborado proyectos con la categoría de género, la segregación de los datos por sexo y qué es lo que implica hacer eso. Es una aproximación, por eso es un eje totalmente básico. Dimos otro que es rutas de intervención, ¿no? Una conferencia de primeros auxilios psicológicos con perspectiva de género, porque no es de la misma forma en la cual hombres y mujeres solicitan apoyo. Otra vez, lo estoy situando en psicología clínica. Ustedes seguramente tienen otras miradas, ¿no? Porque ahí están nuestros elementos de perspectiva de género y psicología a nivel general, psicología de la salud y género, psicología clínica, género y violencia. Pero todo en el área, ¿no? Del eje básico, que es lo que tienen que ver. Eje de profundización, los seminarios, ¿no? El enfoque socioclínico y violencia de género, ¿no? La intervención en casos de violencia contra las mujeres, pero todo esto ya es a nivel teórico con algunos casos. Y nuestro eje de profundización y de profesionalización tiene que ver con ya práctica aplicada dentro del Seguro Social, porque tenemos convenio ahí con el posgrado de Medicina Familiar, involucramos alumnos y alumnas en casos, ¿no? reales para atender, pero siempre bajo
supervisión. Entonces, hasta el momento, ¿qué es lo que hemos tenido, ¿no? En el ciclo 2018-1 se capacitó en un total de 12 cursos a 295 estudiantes, donde 240 fueron mujeres y 55 hombres. Eso siempre nos pasa, ¿no? Las mujeres, y además pues, nos faltaría ejes de interseccionalidad, pensar cuántas de ellas se definen como lesbianas, ¿no? Cuántos homosexuales, cuántas chicas trans, porque nuestro sistema pues abarca bastante, ¿no? Entonces en el semestre anterior pues logramos ese tipo de, bueno, llegar a ese tipo de población, ¿no? Un total de 295 estudiantes. ¿Cuáles fueron los que concentraron mayor población? Principalmente los ejes de formación más básica. Por ejemplo, lo que son intervención psicoterapéutica a nivel teórico, el primer coloquio estudiantil, el seminario del enfoque socioclínico. Entonces, es ahí donde vemos, ¿no?, cuál es el impacto que tiene, porque también ahí ya generamos recurso humano en salud con perspectiva de género, y es de ahí donde se invita a que sigan con los ejes de profundización y profesionalización. Apenas hemos llegado hasta ese punto porque han sido también pilotajes para precisamente lograr ese tipo de resultados. Ahora, en planeación de vinculación, el trabajo que se ha hecho con la Secretaría de Educación Pública en Puebla fue precisamente una capacitación al sector de profesores, tanto a nivel básico como a nivel superior, sobre qué hacer con los casos de violencia. Nuevamente era algo muy parecido al curso que están vivenciando ahorita, que estamos cerrando el día de hoy, donde precisamente era saber cuáles eran las inquietudes, o sea, también es cruzar frontera en ese sentido. Aunque en este tipo de trabajo sí hubo la posibilidad de tener precisamente un financiamiento, ¿no? Porque el gobierno de Puebla pues ya tiene como su etiquetado, ¿no?, estatal de trabajo con respecto a la perspectiva de género. Y aquí lo que hicimos fue involucrar a los alumnos y alumnas que tenían mayor dominio del tema y los involucrábamos en este tipo de formación y esta planeación, ¿no? Y ahí van generando también redes, ¿no?, donde con la esperanza de que sean contratados dentro del área, ¿no? De eso sirve también la vinculación, ¿no? Entonces aquí están como los formatos, bueno, las cartas que nos han enviado de Secretaría de Educación Pública de Puebla y el CONAVIM, ¿no?, porque estuvimos al tanto del caso de lo que es la activación de la alerta de género en Puebla, pero eso ya desde el área académica, aquí ya no involucramos a alumnos ni estudiantes, ¿no? Uno de los proyectos les decía que era con esta universidad, la de Hostos de Nueva York, que uno de sus académicos que trabaja el tema de diversidad sexual, este hombre cineasta, hizo un documental y se ha presentado en diversos foros, ¿no? En este proyecto cultural, porque también tenemos que tener esta colaboración cultural, el Instituto Nacional de Psiquiatría tiene un proyecto de cine y pudimos vincular precisamente el trabajo que hizo este académico que vino de visitante a la Comisión de Género al SUAYER y presentó su documental precisamente ahí en el Instituto Nacional de Psiquiatría, donde precisamente, y es interesante, o sea, cuando entramos precisamente a los estudios de la diversidad sexual, los primeros en patologizar, ¿no?, a la homosexualidad, pues es la disciplina médica psiquiátrica. Entonces, dentro de este espacio de conocimiento, pues fue una victoria simbólica, ¿no?, llegar a ese espacio que es cerrado, que es en términos médicos, que fueron los primeros en patologizar y ahora están abiertos a precisamente estos espacios como de cambio, ¿no?, de esta ruptura. El documental trata del matrimonio igualitario en Puerto Rico, todo lo que ha sucedido en Puerto Rico y pues precisamente la vivencia de su autor, porque él es puertorriqueño, y pues habló parte de lo que ocurrió tras ¿cómo se llama?, la tormenta que hubo y que devastó la isla. Entonces, este tipo de
actividades son las que contribuyen a este tipo de proyectos. Y precisamente los integrantes tienen que ver con que académicos y académicas estén trabajando para elaborar este tipo de proyectos, porque no se puede hacerlo con una sola persona. Cada académico, cada académica, desde su distinta área de competencia, va desarrollando, va haciendo este tipo de planeaciones, ¿no? Donde precisamente involucramos a alumnas, ¿no? Con quienes también hemos trabajado directamente, y precisamente los académicos externos como Joel González Laguer, ¿no? Que es el académico de la Universidad de College de Nueva York, y la doctora María Bermúdez de la Universidad de Georgia, ¿no? Entonces, esta planeación nos contribuye, nos ayuda para precisamente desarrollar los proyectos, ¿no? Tener recursos humanos, y ahí es la involucración de los estudiantes. Entonces ahí tenemos que generar como este tipo de contacto, ¿no? Y básicamente y de forma muy breve sería lo de la exposición, al menos de este momento. No sé qué dudas tengan con respecto a la planeación, a la elaboración como de los proyectos. Algo que le quisieran consultar a Camila. Hey. Gracias. Considero que el momento que nos está tocando ahora vivir, y con miras a apuntalar lo que pudieran ser los compromisos interáreas, interUNAM, interfacultades, se me ocurre mencionar algunas cosas, ¿no? Okay. Más allá de lo que de manera formal se tendrá o se deberá proponer como facultad, yo creo que uno de los aspectos fundamentales es intentar pasar de la teorización e ideologización del tema al mundo en el que nosotros los abogados nos movemos, que es en el mundo del deber ser. Esto con la intención inicial de quitar ya todo vestigio de moda, ¿no? Es que es lo que está de moda. Yo creo que si al amparo de un compromiso que tiene la UNAM con la ONU, Key4She, al amparo del compromiso que como institución autónoma tenemos, yo creo que ya empezamos o debemos empezar a dar pasos tendientes hacia lo deontológico. Es decir, ya no podemos seguirnos moviendo en el ámbito de la concientización so pena de nada. Es que debemos actuar porque si no habrá una sanción. Tal cual, expresamente, es necesario concientizar ya no del tema de a quién va dirigida la norma para que ellos la acepten. Yo creo que ya es necesario ahora concientizar respecto de la no observancia de, es decir, la fortaleza de nuestra institución no solo debe versar en la concientización, sino también en la ejemplaridad, en ser un ejemplo de lo que debe ser en el caso de que vayamos, cuando resulte relevante a lo jurídico dentro de la UNAM, hacer algo. Trascender de la moda a una conciencia cívica del deber ser. No es solamente atender un tema porque es lo socialmente relevante, sino que además es jurídicamente necesario ejecutar. Y creo que sería la propuesta en donde al menos yo, desde el ámbito de derecho SUA, a lo mejor podría
podríamos proponer. Claro. El que trascendamos ya esta cuestión de, repito, la simple conciencia de lo socialmente esperado a lo legalmente ordenado. Claro, muy bien. Me parece interesante también la manera en la que lo va planteando, porque es salir de la protesta a la propuesta. Ok, porque los estudios de género son totalmente críticos en términos de que tratan de visibilizar esos vacíos conceptuales, esos errores incluso en la interpretación teórica, en la cómo se lleva a cabo ciertas cosas, ¿no? Y lo que deja esta propuesta es mirar la propia disciplina, porque al menos yo digo que la psicología tiene problemas de identidad, porque en cualquier momento que siente que la critican, flaquea, ¿no? Y se cierra totalmente. No, yo no soy así, no tengo esos errores, creo que no. La psicología es, sobre todo la clínica, es el campo de la buena voluntad, ¿verdad? Ya sabemos que el infierno está lleno de la buena voluntad, quien crea en eso. Entonces, como nuestro campo disciplinar se trata de defender ante la crítica. Y voy a poner un ejemplo. Allá en la FES Iztacala estamos proponiendo un diplomado, pero es con la perspectiva de género. La División de Educación Continua que tenemos ha estado haciendo revisiones continuas. No nos lo pasa y no nos lo pasa. Y un grupo académico agarra y dice, mira, es que el nuestro sí nos lo aceptaron a la primera, porque dijeron qué bonito programa. Y cuando uno lo revisa, es totalmente disciplinado. No se mete en broncas. Y parte de el choque que a veces tenemos con las unidades precisamente tiene que ver con que andan defendiendo la disciplina. Y cuando uno mete la perspectiva de género, van a ser las primeras barreras con las cuales nos vamos a topar, ¿no? Por un lado está la falta de propuestas, luego cuando uno propone, hay barreras institucionales y académicas que frenan todo este tipo de proyectos. Pero tampoco es darse por vencido, o sea, es parte de comprender esta área, ¿no? Entonces, así nos la pasamos en los estudios de género, ¿eh? Sí. A ver. Con respecto a lo que comenta el resto, estoy muy de acuerdo en que sí es necesario ya pasar a la etapa más activa, digamos, de esta intención que se tiene de género, de equidad de género en la UNAM, ¿no? Comentaban que lo que está faltando fue la parte de la difusión, la parte del manejo de redes sociales, el manejo de cómo están trabajando sus medios comunicativos. Y creo que antes de llegar a esa etapa sí necesitamos reforzar eso, que toda la comunidad en UNAM esté en la misma sintonía, porque incluso muchos de nosotros entramos a este curso con muchas dudas, no sabiendo cómo se procede en ciertos casos, no entendiendo completamente cuál es la visión general de esto de equidad de género en UNAM, ¿no? Es un tema naturalmente polémico, ¿no? Yo lo puedo decir, o sea, en muchos casos hay visiones distintas, y entonces lo que creo que es conveniente es primero poner en sintonía a todos, que entendamos de qué se está trabajando, de que entendamos de cuál es el objetivo principal de todo este proyecto, y sí ya después ejecutarlo. Pero como comunicador, ¿no? Creo que es muy importante la parte de la difusión, que refuerce muchísimo la parte del mensaje significativo dentro de sus medios, para que la comunidad entienda eso. Ok, buenísimo. Maestro, ahorita le vamos a pedir sus datos. Ya, hablando de compromisos. Sí. Sí, a mí me parece también importante que podamos recuperar todo lo que se ha ido haciendo a lo largo de los años aquí en la facultad, ¿no? Pongo de ejemplo que ya van 14 años en que se realiza en la facultad el coloquio de la perspectiva de género y sus interpretaciones desde el campo en la pedagogía, que como dicen, como lo hemos visto aquí, que también falta difusión, porque de pronto parece que no se hace nada, ¿no? Y que es una cuestión de moda cuando se ha venido trabajando ya desde un tiempo importante, ¿no? Y que además de, por ejemplo, el coloquio, también cosas que se han venido haciendo, por ejemplo, son justamente los talleres, los videodebates desde esta perspectiva, que creo que uno de los elementos importantes con este curso es también vincularnos entre las diferentes disciplinas, ¿no?
solamente sea parte de una sola, y que ese también, pues las ofertas que puedan llegar como a un mayor número de personas y también con distintos puntos de vista, ¿no? Es uno de los ejemplos que este año se llevaron a cabo fue, por ejemplo, la Feria de Sexualidad, que se dio en el marco, ¿no?, de las jornadas de género, en donde justamente uno de los objetivos es llegar de diferentes formas a la comunidad universitaria, es decir, no solamente a los estudiantes, sino también a los trabajadores y también a los profesores. Muy bien, muy bien. ¿No? Y que, por ejemplo, eso ya va en su 8ª edición. Fíjate. Y en esta parte de la necesidad de medios de comunicación que sí visibilicen, ¿no?, lo que se está haciendo, porque nuevamente, o sea, con gran acierto menciona que si ya tiene tanto tiempo llevarse a cabo, que se está llevando a cabo, ¿cómo es que otras disciplinas dentro de la misma facultad no se enteran, o cuando se enteran surge como el prejuicio? ¿No? Es decir, es que no son estudios serios, ¿para qué se hace eso? ¿No? Porque es interesante, el maestro planteaba, bueno, es que hay que unificar qué se entiende, qué entendemos cuando hablamos de género. Bueno, pues aquí se está trabajando bastante el tema, entonces valdría la pena pues difundir esa información en términos de que va a haber un curso que docentes de la facultad están dando, pues hay que escuchar qué están entendiendo las investigadoras, las académicas de la facultad con respecto al tema de género y qué es lo que han estado haciendo. Para tener ese piso en común, no esperarse a que ahora el CIEG otra vez tenga que elaborar otro curso, si aquí tienen unos recursos humanos totalmente ejemplares, ¿no? A ver, voy por turnos, acá y luego. Sí. Bueno, a ver, precisamente hablando de difusión, pues estamos casi por empezar otro semestre donde llega comunidad nueva y siempre se les entrega un paquete con diferentes cosas de la universidad, y ahí podría ir un tríptico. Ahí ya va el tríptico. Ya está puesto el tríptico del violentómetro y el tríptico del protocolo. Aparte de eso, como les decía, una explicación, algo que realmente sustente el conocimiento del chico y sepa para qué se puede intentar y cómo responderse. Claro. Ahí yo estaba pensando en algo que quedó en el tintero, que muchas veces se entiende género, otra vez trabajo solamente con mujeres. Y en algún punto les había mencionado el esfuerzo, no quiero ver como fallido, pero pues realmente no dio tantos resultados, de trabajar las masculinidades. No se nos dio difusión, en la misma facultad nos bloquearon esa parte, otro grupo. Entonces, por eso uno tiene que armonizar los proyectos también para decir, es que no estoy en contra tuya. Tal vez tú no estabas mirando esta área, pues déjame trabajar, ¿no? Pero bueno, entonces son como los avatares que uno encuentra. Entonces el tema es de masculinidades, porque uno en el ego, en el pensamiento del ego, agarra y género, otra vez, mujeres. Yo no veo que no tenga ningún problema. Yo asumiéndome como varón, heterosexual, son las mujeres las que provocan eso, porque no está entendiendo la gravedad del asunto y tampoco entiende que el orden de género tiene un impacto en su propia salud. Y les ponía el ejemplo del suicidio, por citar alguno, ¿no? Entonces, valdría la pena elaborar algo con el tema de masculinidades. Y eso no necesita ser uno clínico para poder llevarlo a cabo, sino que elaborar una serie de estrategias de sensibilización dirigidas hacia varones para poder ver ese asunto. A ver, ya me está. Aprovechando el comentario de la maestra, quisiera hacerte a ti una pregunta. Primero, tiene toda la razón la maestra de que en la facultad, especialmente en el área de humanidades, pedagogía, creo, se trabaja lo de género, pero creo que todas las demás divisiones pensamos eso no tiene nada que ver con nosotros. Yo creo que necesitamos concientizar a toda la comunidad, empezando por jefes de división, jefes de programa y todo lo que tienen que ver. Primero, y en ese sentido es que me gustaría que nos compartieras tu experiencia en Iztacala, porque el trabajo que vemos pues se ve muy completo, pero ¿qué tanta repercusión ha tenido en toda la comunidad de Iztacala? Porque hablas específicamente de la parte del soayer, pero y psicología, y a veces uno pensaría, bueno, también así como aquí pedagogía tiene, como que todo el mundo dice, pues sí, tiene que ver, ¿no? Pero a ver, a nosotros soy de la división de matemáticas e ingeniería, o sea,
cómo le hacen para permear esas áreas. O bueno, Claro, en ¿dónde entra el género? ¿Dónde entra el género, por ejemplo, en la biología? ¿Dónde entra el género en la química? ¿Dónde entra el género en la matemática? Pues en los sujetos, en los autores, ¿quiénes publican más? Hay elementos que se llaman, bueno, hay una área de conocimiento que es ciencia y género, donde tú puedes ver cuántas son científicas premiadas o reconocidas y cuántos son científicos. ¿Cuántas han tenido como este impacto dentro de las universidades o para tener algún reconocimiento de tal naturaleza? ¿Cuáles han sido las limitantes? Entonces ahí donde tú puedes ver los techos de cristal. ¿Qué ha pasado en la FES Iztacala? Mira, es una experiencia compleja porque lo del SUAYED es algo nuevo. Tenemos 6 meses de existir y hemos hecho todo esto. Allá había un programa institucional de estudios de género, donde precisamente elaboraban todos estos materiales también. Sin embargo, parece que ha tenido una dificultad para la armonización con los diferentes grupos, porque ustedes van a Iztacala y se encuentran grupo de género X, grupo de género Y, grupo de género... Entonces, somos bastantes las que estamos trabajando el tema de género, y el problema ha sido precisamente que parece que hay como el imaginario de que le estamos comiendo el mercado a unas y otras. Nuestro mercado, pensándolo así ya fríamente, dentro del sistema de universidad abierta de educación a distancia, es precisamente la educación a distancia. Entonces son las plataformas híbridas, ¿no? Lo diría Donna Haraway, es nuestra plataforma. Entonces lo híbrido es nuestro lugar. Entonces, ¿qué es lo híbrido? El dar clases tanto en la facultad como fuera de ella. Subir los materiales que hemos desarrollado en plataformas en línea. Ese ha sido nuestro impacto, por eso hoy tenemos, bueno, el conteo, pues ahí van, ¿no? Son 290 y tantos alumnos que se han capacitado y ha sido en línea, mediante materiales que hemos producido en nuestro campo de trabajo. ¿Cuál es el impacto? No pudiera yo asegurarte que tendríamos que hacer como este estudio de contactar nuevamente con estas estudiantes para saber si se están dedicando al área, entre otros. Pero uno se da cuenta dentro de la clase, pues, porque mucho hay esta expresión de esto yo no lo conocía, yo no sabía que esto tenía un problema, sobre todo en el campo de la salud, en términos de que, es que yo cuando trabajaba con hombres o con mujeres pensaba que era de la misma vaina, ¿no? Pero en el momento que tú trabajas clínicamente con un varón, es muy diferente a cómo trabajas clínicamente con una mujer. Y tú tienes que aceptar que hay estos sesgos. Y si tú no los aceptas, va a haber una exigencia por parte de quien va a consultar contigo. Pero eso queda invisible dentro de lo que se le llama el ojo clínico. Y eso es lo que van a aprender nuestros estudiantes dentro de esta área formativa, ¿no? Por eso digo, es una complejidad, es unos multiversos que están ahí dentro de la FES Iztacala, pero pues cada quien ha estado trabajando ahora sí como que con lo suyo, ¿no? Y nuestro campo es el campo híbrido, lo que les decía, ¿no? Es el campo dentro de presencial y en línea, ¿no? Pero entonces ustedes están enfocados a un área y no están considerando que el trabajo que están haciendo influye en las otras carreras, en las otras modalidades. Bueno, mira, lo nuestro, porque como es psicología y como es SUAYED, si tuviéramos medicina SUAYED, pues también, ¿no? De hecho, les decía que yo doy clases en el posgrado de medicina familiar, entonces yo abro una plataforma en línea y voy implicando a mis estudiantes con esto, ¿no? Porque es desde mi trinchera y utilizando las herramientas que tengo. La implicación que tiene, pues es variada, porque hay diversos grupos y ahí es reconocer que hay hegemonías, que va a ser mucho más fácil trabajar desde una que no tenga una reflexión continua. Y van a ver alumnos y es muy respetable que digan, no, pues yo prefiero irme a psicología de la salud que no tiene nada que ver con el género. Y yo nada más quiero decirle a un paciente que tiene que saber respirar para controlar su chingada ansiedad. Es lo que quiero saber. Y es el pensamiento hegemónico, es el pensamiento pragmático, es el pensamiento del cual no reflexiona la implicación incluso ética que tiene en la relación con otra persona. Y es muy aceptable, es muy válido. Entonces por eso ahí está este punto, ¿no? De que ahí está el grupo hegemónico que tiene este saber, ¿no? Y que nosotros desde nuestras trincheras pues estamos haciendo precisamente estos campos formativos de eje básico, profundización y profesionalización, pero son campos que ahorita han sido pequeñitos,
porque tampoco es tan fácil entrar, y menos al área de la medicina. Entonces son como victorias simbólicas, ¿no? Entonces para nuestros alumnos pues ha sido, y por eso te digo, de nuestra experiencia yo te puedo hablar, está este resultado, ¿no? De que hemos capacitado tantas personas, ¿no? Y se han desarrollado estos proyectos en ese semestre. Entonces sí ha sido como titánico el asunto, se ha movido ahí varias estructuras con otros académicos, ¿no? Porque luego cuando llenas informe te dicen, pues llena lo sustancial, no tienes que poner tanta cosa. Y dices, yo lo digo por novato en ese tipo de cosas, ya me dieron esa recomendación. Creo que, bueno, aunado a la pregunta que hace la profesora, si han intentado o han planeado o están planeando en este momento, a pesar de que sea su ayer, meter al sistema escolarizado para que también el personal se integre a planear y a involucrarse a lo que está haciendo la comisión en sus áreas. Ah, ya. O sea, que gente del escolarizado entre a hablar con nosotros, o sea, para participar en Sí, proyectos. claro, para que se siga integrando y la comisión se pueda hacer un poco más grande o pueda dar su mayor difusión. Lo curioso aquí es de que quienes somos muy abiertos y muy flexibles somos los novatones, por poder entrecomillar, los nuevos dentro del sistema. El escolarizado es el que te cierra, ¿no? Porque no te ve con seriedad, pues. O sea, muy respetable también, pero ¿no? Entonces, nosotros somos flexibles y hemos involucrado en esta parte de que entrar al espacio escolarizado, pero otros que quieran sumarse, pues ahí está. Sí se han sumado, te voy a ser sincero, sí se han sumado, pero sí hay como toda esa tirria que nos tienen a los del Soyet, porque nos ven cachorros, ¿no? ¿Sí? Ahí está un eje de intersección, la edad del grupo etario, ¿no? Pues ahí está. Acá. Me ha parecido muy interesante toda esa parte teórica de dónde viene todo el tema, cómo es que se ha ido dando antropológicamente, qué es lo que se está construyendo hoy para que se tenga el sustento, si bien puede ser desde un marco legal o desde cualquier trinchera. Yo la pregunta que tengo es, por ejemplo, intentando llevarse toda esta parte teórica y de sustento a la acción. ¿Ustedes de alguna forma hacen algún taller que puedas, no sé, no se me ocurre el cómo, de ahí mi pregunta, un taller que pueda ser más vivencial para que las personas se puedan identificar de una manera más coloquial con este tipo de temas? Sí, de hecho, en los niveles que tenemos de trabajo es con estudiantes y con profesores. Tal vez aquí sea difícil notarlo porque fue... Sí, es el sustento, para ¿no? profesores, Sí, ¿no? Pero con estudiantes sí se ha llevado a cabo. Incluso ahorita llevamos uno con una asociación civil que iba a venir y iba a presentar algo, pero ya nos cancelaron al final. Pero que presentamos un taller que era Introducción a los Estudios de Género. Es algo muy sencillo, es muy narrativo, muy platicadito, ¿no? O sea, para involucrar, porque es otra vez, es básico. Después ya vienen los talleres de sensibilización, porque una cosa es cambiar tu forma de pensar y otra tu forma de sentir. Entonces, en los talleres es más esta forma de sentir, donde ves la implicación personal, familiar y política. Entonces, son estos ejes que te constituyen identitariamente. Entonces, esos talleres pues se dan ya hasta después. Primero vámonos con los que entran a la introducción del cambio cognitivo, para ya después el cambio sensorial, ¿no? Entonces, sí se han hecho, pero ahorita estamos poco a poquito, ¿no? Porque también están como estas barreras, porque quisiéramos abrirlo a todo público también, porque este diálogo de multiversos es riquísimo, pero el problema está de que nuevamente Iztacala es solamente sector salud y solamente nuestros estudiantes, y se concentran solamente los de psicología. Por eso vemos que es una implicación o es una victoria simbólica el haber llegado a medicina. Y tuvimos que llegar ahí más bien por nuestras aliadas que están en las coordinaciones. Que una ya se enojó y ya no quiso el género porque se enojaron unos médicos, varones, de qué les sirve eso. Y nos quitaron una de las sedes. Porque nosotros trabajamos en las sedes del posgrado, porque tiene muchísimas. La UNAM tiene muchísimas sedes del posgrado de medicina. Y una de ellas nos las quitaron porque hubo esta queja de 2 o 3 alumnos de que es que solamente es habla de género. Entonces, ¿por qué? Porque hubo ahí un choque,
no lo alcanzó a concebir de una forma adecuada, y la implicación que tiene una demanda en el sector salud, que como bien lo dijo la maestra Liliana, es el sector que más demandas hay en términos de violencia obstétrica, violencia de género. Pues, Entonces, sumándome, si no te puedo ayudar. Ay, pues hacemos hoy un directorio y ya les vamos a andar ahí dándoles data. Oye, vamos a hacer esto, ya dijiste que ibas a ver. Ok, pues gracias. A ver, acá y luego acá. Sí, bueno, yo, hablando un poco a lo que comenta Ariel, yo creo que sí, es muy interesante, por supuesto, necesario, además esperable dentro de la universidad, la cuestión del desarrollo y trabajo conceptual, teórico, ¿no? Referente a la cuestión de los estudios con perspectiva de género. Pero también creo que hay que trabajar en la parte factual, ¿no? Sí consideraría que sería importante que la universidad tomara una postura, digamos, de lo que sí y lo que no, referente a la perspectiva de género, y que nos lo hiciera saber, y que digamos, en la cuestión de la difusión se pudiera trabajar así. O sea, por ejemplo, ahorita que comentaba la maestra, que bueno, en el inicio habría que hacer algo, ¿no? Bueno, está el tríptico, sí, de un protocolo, ok, de un violentómetro, sí, pero eso es así como para generar conciencia. Pero también pudiera ser que a lo mejor podríamos jugar un poco, no necesariamente a la conciencia, sino digamos qué es una conducta esperable y qué es una conducta no aceptable dentro de la universidad y de sus instalaciones. En una cuestión como muy icónica, como muy breve a pensar en ciertas situaciones y comenzar con eso y decírselo a la comunidad, ¿no? O sea, se me ocurre en campaña, ¿no? Por ejemplo, lo que estoy pensando es lo que está aquí pegado. O sea, aquí no te están explicando que tienes que guardar silencio para no interrumpir, o sea, simplemente está diciendo, es una conducta esperable que guarde silencio. También no te están explicando que no puedes introducir alimentos porque puedes ensuciar, puedes manchar, ¿verdad? No, simplemente sabes que no es una conducta esperable. Entonces, podríamos empezar con cosas, por supuesto, mínimas, ¿no? Para que también dentro de la comunidad comience a trabajarse este tipo de conductas que sí se esperan y cosas que no pueden ser aceptables, ¿no? Y precisamente se puede trabajar en una cuestión comunicativa, se me ocurre con cuestiones de diseño gráfico, con personas de humanidades que nos ayudarían a, digamos, a que todo fuera tampoco ni invasivo ni nada, pues, o sea, que fuera muy, pero también muy sintético, ¿no? Esto me viene a la mente un poco al estilo Shrek, no sé si han visto la primera película, cuando Shrek llega al Dungeon, al castillo, ¿no? Se activa una maquinita que te dice lo que es esperable dentro del Dungeon. Y todos cantando, sí. Exacto, digo, es a lo mejor muy infantil, pero digamos, podría ser eso, o sea, ¿qué es lo que yo sí espero, no? Ok. ¿Quisieras dar respuesta o dar réplica? No, es complementario. Ok. De lo mismo de la campaña, de lo mismo de la difusión. También muy importante porque hace como un año más o menos se dio lo de Yo respaldo la equidad de género, que es un trending, ¿no? O sea, digamos que hay un gran, una buena comunicación respecto a esto. Pero nosotros, como comunicólogos, analizamos qué tan significativa fue la comunicación ahí. Porque masivo es una cosa y que tenga un impacto masivo es una cosa y que sea realmente significativo el mensaje es otra cosa. Lo que comenta Benjamín es muy cierto, o sea, algo que ya sean cuestiones muy claras para el mensaje, para decir esto sí, esto no, quizás es muy conductista esta forma de ver el proceso de comunicación, pero es tengo y ese es práctico. machismo conductista ahí guardado. Es práctico. Entonces, no se trata de que la difusión la hagamos de tapizar las universidades de carteles ni de bombardearnos con spots, ¿no? Me parece de ser política, ¿no? Es que realmente se concientice a través de un mensaje significativo y puede ser entre más claro y más sencillo sea para la comunidad, va a ser más representativo. Claro, por eso, maestro, le estaba diciendo que vamos a necesitar su contacto. Y me adelanto un poco, porque precisamente el trabajo con las personas orientadoras tiene que ver con que sepan la existencia de esta figura. Y ayer que me puse en contacto con ellos y ellas, me mencionaron, sobre todo de la FES Aragón, es que hicimos nosotros desde, ahora sí que activismo hormiga, para que se visibilizara que hay la persona orientadora y todo eso, pero la verdad estamos decepcionados porque no ha habido el apoyo institucional.
Y es muy válido que estén mencionando eso. ¿Por qué? Porque no hay como este tipo de planeación. Y de hecho estamos planeando precisamente, y están muy invitados, yo espero que sí, a precisamente desarrollar el guión, un guión adecuado, un guión concreto para saber qué es género, qué es violencia de género, qué no es violencia de género, qué es denunciable, qué no, y con quién pueden tener contacto. Entonces, en unos microvideitos que en nuestro sitio precisamente estaremos difundiendo y precisamente tendríamos que darle trending, ¿no?, a esta parte de decir la comunicación social que nos eche la mano en nuestras facultades para que se difundan este tipo de videos. Pero no tenemos tanta tecnología porque pues, no es una facultad, no es nuestra área de competencia. Entonces, puede que pudiéramos desarrollar eso. Porque ahorita que ya salió esa duda, pues ahí está la propuesta. ¿Pudiéramos, no sé, contar ya después con su apoyo en ese sentido? Sí, digo, obviamente no es una persona, este tipo de procesos es bueno, aquí en la facultad, por ejemplo, está el departamento de imagen, ¿no? Que es un área que está especializada en ese tipo de contenidos y son especialistas en comunicación, especialistas en diseño, especialistas en pedagogía, porque el proceso comunicativo para ese tipo de procesos es complejo. Yo de lo que sé, por supuesto que se puede apoyar con algo, sí. No de que caiga el peso en una persona, porque no depende, es muy complejo. Es necesario hacer esta investigación. Es activismo hormiga. Ahorita vamos a ver de qué manera se pudiera llevar a cabo, si requiere de un equipo tan grande o hacerlo de forma pues más concreta, como lo llamamos jueceo de experto. Presentamos el proyecto y se revisa, se ven qué cosas no serían adecuadas, el storyboard, a ver si sería adecuado, no sería adecuado, se presenta o no se presenta. No, al menos es lo que estoy concibiendo, ¿no? Es lo que se pudiera hacer en activismo hormiga, porque es en lo que esperamos estos procesos. Ya nos van a renunciar nuestras personas orientadoras. Ya van a decir, no, pues si no, yo estoy comprometido para dar un trabajo de tal naturaleza en tal momento y pues no veo a alguien que me está apoyando. Entonces esa es la sensación que se ha generado con ellos. Pero bueno. ¿Pregunta, duda, comentario? Es lo que quisiera contar. Bien, yo estaba pensando que hagamos una actividad ya de cierre. ¿Por qué? Porque a las 12 pues tienen una serie de compromisos, ya varios nos dijeron, nos notificaron, entonces vamos a terminar antes. Y sería adecuado que precisamente hiciéramos una reflexión por grupos, como lo hemos estado haciendo. Sobre todo voy a necesitar a nuestras compañeras pedagogas y feministas, qué bueno. ¿Cuántas hay aquí? ¿Hacen la mano? ¿Pedagogas, feministas? Buenísimo. Ok, entonces vamos a tener que hacer 3 grupos por lo menos grandotes, donde nos apoye cada una de ustedes en revisar una propuesta que tengan. Que digan, yo desde mi área yo ya estoy trabajando con asesoría con estudiantes, y que la compañera pedagoga pues nos ayude, bueno, preguntar, bueno, ¿de qué manera lo llevarías? ¿Cuál sería el objetivo? Bueno, conocen ellas mucho mejor ese proceso, ¿no? Yo para qué lo digo, ¿no? Porque yo desconozco muchas cosas, ¿no? Entonces vamos a contar hasta 3. Las compañeras pedagogas no cuentan, no cuentan en este momento porque se van a integrar como jefes. Si no suena muy feo el otro, ¿verdad? Entonces, a ver, empezamos desde aquí. Compañera. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Ahí. 2, 3. 1. Ahí está. Pues todos los unos con los unos, las dos con las dos. ¿Va? Y compañeras pedagogas, ¿qué quieren? 1, 2 y 3. Porque van a ser jefas de proyecto. ¿Uno? ¿A todos 2? Ya les tocó el 1. Muy bien. Entonces, a ver. Vean dónde están situados.